Bien, buenas noches a todos. Gracias por continuar conectados. Vamos a continuar con la última ponencia, no solo de la noche, sino de todo este gran evento que ha sido nuestro primer Data Week. El tema a continuación es Business Analytics en tiempos de pandemia, mitigando el impacto de la crisis. La presentación en esta ocasión estará a cargo de Cristian Pardaveandía, egresado de Ingeniería Informática UCIL, con más de 3 años de experiencia en analítica avanzada. Colabora en Mi Banco desde el 2018, actualmente es Data Scientist en la Gerencia General Adjunta de Gestión Organizacional. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Adeline. Y buenas noches con todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta presentación, este webinar. Y bueno, para empezar, Business Analytics en tiempos de pandemia, mitigando el impacto de la crisis. En esa presentación lo que se ha querido buscar es poder mostrarles un caso, un modelo de negocio o un modelo de aplicación, una aplicación que hemos realizado durante esta coyuntura para mitigar el impacto que ha tenido la pandemia en ciertas dimensiones de mi banco, ¿no? Dimensiones enfocadas en el aspecto de la fuerza laboral, en las operaciones y en nuestros clientes, ¿no? No va a ser un modelo comercial, pero sí va a ser una oportunidad para poder mostrar cómo el Business Analytics puede apoyar en otras dimensiones cómo vamos a utilizar la data para poder mitigar otro tipo de riesgos que se puedan generar, ¿no? En este caso, pues, el tema de la coyuntura en el COVID. Entonces, bueno, creo que no está de más hablar un poco del contexto, hablando de la evolución del COVID-19, pues todos somos conscientes de cómo se ha ido incrementando los casos, cómo empezó en marzo, fuimos a cuarentena, los casos se fueron incrementando, ya llegando para junio llegamos a algún pico. Luego se estuvo estabilizando, llegamos a una especie de meseta, para que finalmente en las últimas semanas pues, se haya incrementado considerablemente los casos, ¿no? La métrica no ha sido constante, ha tenido puntos de sube y baja, y de hecho si lo vemos a nivel regional varía mucho más. Si ponemos en la densidad poblacional, que es otra métrica importante, vamos a ver que hay muchas otras variaciones. Sin embargo, es una información, unos datos muy valiosos para poder elaborar estrategias, para poder definir qué camino debemos tomar en el transcurso de lo que ha sido la cuarentena. Adicionalmente, otra métrica importante también fue también el factor de reproducción. No solo los casos, sino también cómo se estaban incrementando y a qué velocidad se han estado yendo, ¿no? Empezó un valor alto por el tema de las muestras, el tema de que recién estaba apareciendo el brote, luego se fue estabilizando, bajamos a valores casi por debajo, casi cercanos a 1, en algún momento estuvimos debajo en 1 allá por junio, julio, y luego se mantuvo por debajo y luego comenzó a volver a subir hasta la fecha, ¿no? Es una métrica que nos ayuda mucho a saber cómo se está yendo el incremento o la aceleración de los casos. Nos ayuda a distinguir si bien una región puede tener muchos casos o ha tenido muchos casos, pues cuál va a ser la proyección de repente en las siguientes semanas. Saber de que está disminuyendo, o saber que está incrementando, o saber que se está incrementando considerablemente, ¿no? Para poder definir lo que es un brote, un rebrote. Entonces, conociendo estas métricas, conociendo esta información, estos datos, y entraron a la parte de cómo es el impacto, nos genera el impacto, cómo ha impactado en particular en nosotros o en todos los negocios acá en el Perú, en todas las empresas. Pues una primera dimensión es hablar de las estrategias, ¿no? Es entendible de que la forma de definir la estrategia en los negocios ha cambiado totalmente, ¿no? Se ha generado un ambiente de incertidumbre para entender en qué momento se abre, en qué momento se cierra, las horas que se están definiendo, nuevas horas laborales, entender cuál es el nuevo comportamiento del negocio, entender en qué regiones va a haber cuarentena o en qué otras regiones van a haber de repente mayores requerimientos o protocolos de seguridad. Ha requerido una nueva forma de adaptarse para no de estar intentando y corrigiendo y volviendo a intentar, dependiendo de estas circunstancias que han cambiado tanto, ¿no? Entonces es una estrategia que ha impactado considerablemente la estrategia de los negocios, una forma que lo ha vuelto totalmente dinámico, más que lo que debería ser. Por otro lado, también se ha generado un impacto en la fuerza laboral, porque es importante entender de que no solamente el COVID ha impactado a los clientes o los negocios o las finanzas de todos nosotros, en verdad.
el hecho de que la fuerza laboral sea propensa o tenga exposición a poder recibir un contagio o se pueda enfermar, evidentemente impacta considerablemente en el negocio, porque el negocio se debe a los colaboradores, entonces, a los trabajadores. Entonces, evidentemente, es una variable que se debe considerar al momento de definir estrategias o los demás criterios, ¿no? Entonces, ahí tenemos un impacto adicional en la fuerza laboral. Y esto también va relacionado con el tema de las operaciones, ¿no? También impacta en las operaciones, porque evidentemente si comenzamos si se comienza a impactar en la fuerza laboral, las operaciones se van a ver retenidas en algún momento, ¿no? No va a haber personal que pueda seguir dando continuidad a las operaciones y por tanto eso va a impactar en la continuidad del negocio, con la forma en que se atienden los clientes. De hecho, en un negocio como es el banco, que bueno, en el caso de mi banco estamos posicionados en todas las plazas del país, podría haber plazas un poco alejadas que si se quedan sin una continuidad de negocio, no hay forma de poder brindar servicio a los clientes. Entonces es un punto muy crítico el tema de las operaciones. Y como seguíamos diciendo, pues, el impacto considerable en los clientes, ¿no? El cliente se ve afectado, no tiene forma de poder, no tiene una agencia a la cual recurrir, o también en el tema no tiene la forma de poder recibir la atención que debería tener, que tuvo en una coyuntura normal. Entonces es importante considerar cómo se está viendo afectado, ¿no? No solamente en el tema de si el cliente va a poder continuar de repente pagando o no, también es importante entender, darle la continuidad de que pueda realizar todas las operaciones o solicitudes que requiera sin que se haya afectado él en el tiempo o con sus productos, ¿no? Ese es un punto. Y bueno, innegablemente está relacionado también a las finanzas, ¿no? Todos los negocios se han visto afectados en el tema de finanzas, no se puede considerar, desmarcar esta variable que indudablemente el PBI del país se ha reducido, la paralización de los negocios, ¿no? Entonces, ha habido un impacto también en el tema de las finanzas. Y bueno, finalmente un impacto también en las industrias, ¿no? En este caso muy relacionado a los patrones de demanda de los consumidores, ¿no? Han cambiado totalmente, la cadena de suministro se ha roto y tiene que trabajar bajo otro tipo de criterios, otro tipo de presiones, adaptarse, como mencionaba inicialmente en el tema de la estrategia, se está relacionado con el tema de la estrategia porque ya depende mucho de cuál es el impacto en cada región, en cada mercado o cada municipalidad, ¿no? Diferentes requerimientos. Y se tiene que ir adaptando a este nuevo mercado con que tiene que principalmente incierto, ¿no? Desde la incertidumbre es la que nos genera pues una idea de qué camino tomar, pero se tiene que ir adaptando paso a paso, ¿no? Entonces, conociendo todas estas dimensiones que afectan, ¿cómo nos impactó a nosotros? Pues en este caso que yo quería mencionar, que era enfocado en el tema de la fuerza laboral, en el tema de las operaciones y en el tema de los clientes, pues cuando se genera sabemos que las agencias pues son lugares que están cerrados, entonces se deben generar protocolos de seguridad para evitar de que tal y como en un lugar cerrado se puedan generar condiciones para que se propicie un contagio o que el COVID pueda afectar, ¿no? Entonces se toman medidas preventivas conocidas como relacionadas al uso de mascarillas, desinfecciones permanentes en la agencia, en los negocios, la toma de temperatura para el tema de la fiebre, el uso del EPP para poder asegurar de limitar la exposición del contagio. Si alguien tiene una cierta protección física. El distanciamiento social, evidentemente, no mantener ese distanciamiento muy relacionado al tema del aforo, de reducción del aforo al 50%, ¿no? Para evitar de que haya este aglomeramiento de personas y si en caso hay alguno que tenga esta enfermedad, pues se limite considerablemente la probabilidad de contagio y no se propicie, ¿no? Y también la parte informativa, ¿no? Los boletines, las comunicaciones son criterios preventivos muy importantes para poder asegurarnos de que todos estos protocolos se estén cumpliendo en el día a día. Esto en el respecto de medidas preventivas. Pero también hay un criterio para medidas reactivas, ¿no? Evidentemente es imposible decir que estadísticamente no se va a dar un contagio, ¿no?
eso es imposible, ¿no? O sea, conocemos que conforme han pasado los meses, el número de casos, como hemos visto, se incrementó. Entonces es natural que se generen condiciones para que en algún momento pueda ocurrir a uno, ¿no? Por más que se generen todas las medidas preventivas, tenemos que generar una forma de reaccionar ante un caso, ¿no? Entonces, una de las medidas que tomamos fue poner el personal de la agencia, si es que se presenta, en cuarentena por 15 días. Evidentemente, esto conlleva a un cierre de la agencia temporal, mientras todo el personal está en cuarentena, para evitar de que si en caso se haya generado la condición para que se pueda propiciar un contagio, pues no se esparza más de lo que ya está confirmado. Entonces, ahí se detiene la agencia por 15 días. Y bueno, en una condición normal, pues podríamos disponer de otras personas que estén atendiendo, pero si esto se presenta de forma más frecuente, pues nos ponen aprietos, ¿no? Otra medida reactiva es la desinfección de la agencia. Eso también ya es post un caso confirmado. Y pues todo esto conlleva pues a una medida reactiva final, que es el cierre temporal de la agencia, como lo mencionaba, ¿no? Y eso implica pues cerrar la continuidad del negocio, de las operaciones. Y si es que no hay agencias que estén cerca, pues evidentemente se afecta al cliente, porque no va a tener un lugar donde poder recibir la atención que requiere, ¿no? Entonces, ¿qué medida, pues, qué modelo tomamos qué modelo de negocio, qué tipo de acción tomamos para poder mitigar este impacto que nos genera? Pues diseñamos un protocolo de pico y placa. Creo que todos conocemos lo que es un pico y placa. Consiste en dividir en 2 grupos. Entonces, al personal de la agencia, a todo el personal de la agencia, sea a los que dan soporte, a los que están enfocados en el negocio, en dar créditos, al mismo personal, a los proveedores de limpieza y también con el personal de seguridad, se generaron 2 equipos, un equipo A, un equipo B, muy, muy, muy normal en un modelo de pico y placa, ¿no? Entonces, si ya tenemos esta idea, este modelo, pues, ¿qué es lo que lo limita? ¿Por qué no aplicarlo de frente a todo y ya nos salvamos todos, ¿no? Ya no reducimos considerablemente todos estos riesgos que hemos visto. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No, porque evidentemente mi banco tiene 325 agencias a nivel nacional. Y la pregunta es dónde empezar, ¿no? No podemos aplicar de frente todo este protocolo de una sola vez, porque todo esto implica una gestión, ¿no? Comunicaciones, gestionar, coordinar con los proveedores, el tema de accesos a todos los ambientes de seguridad de la agencia. Lleva un tiempo de gestión que no se puede hacer de forma masiva en un solo día. Entonces nos da la idea de tener una necesidad de priorización. Pero ¿cómo priorizar, no? Por ejemplo, es el despliegue de todas las agencias que tenemos a nivel nacional. Entonces, ¿cómo priorizar, no? Empezar en Lima, en el norte, en el centro oriente, en el sur, en Arequipa, en Trujillo, en La Libertad, en Ucayali, en Madre de Dios. ¿Dónde empezar, no? Entonces, para eso, pues, se requiere de un sistema de priorización. Entonces, primero, pues, la pregunta es data. ¿Dónde tenemos la data? ¿Dónde podemos obtener data, no? Tenemos un caso que es relacionado a COVID. Entonces, de alguna forma tenemos que utilizar algunas métricas del COVID, tenemos que utilizar información relacionada al COVID, ¿no? Entender un poco esas métricas y dar alguna conclusión. Pero el primer paso para poder generar todo esto es entender de dónde obtener la data. Hoy en día, pues ya la data está más disponible de lo que estuvo en un inicio de la cuarentena. En un inicio, pues, la información estaba así. Eran panfletos, eran archivos en PDF o imágenes que se colgaban en las redes sociales, en las páginas de las direzas. No era información que estaba disponible para ser consumida en un Excel o en un archivo, un CSV, o en otro tipo de archivo, pues, que sí pueda ser más fácil de consumible, ¿no? Y la realidad es que cada direza es independiente y cada direza podía manejar sus propios formatos, ¿no? El que vemos acá es el formato de Piura. Y pues en La Libertad podría ser otro, en Tumbes podría ser otro, y de hecho son otros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar extrayendo esa data, no? La verdad es que inicialmente, pues, parte de los procesos se hicieron de forma manual para extraer esa data. Muchos otros se pudieron hacer con algún OCR. Un OCR es para poder hacer una lectura de la información, de texto como un PDF, y poder extraer el texto que está ahí como un texto que se pueda almacenar, ¿no? Como un dato, ¿no? Convertir una imagen
que no puedes seleccionarle el texto y copiarlo a otro lado, pero al utilizar un OCR sobre esta imagen, pues puedes extraer el texto y transferirlo a un Excel, a un Word, a un blog de notas, ¿no? Y que esté disponible para que pueda ser consumido, ¿no? Fue una medida. Ya con el tiempo, en verdad, una gran solución pues, fue cuando el gobierno liberó la información en la página de datos abiertos. Si alguno quiere utilizar esa información, está disponible en esta página, información de casos confirmados, información de casos de los fallecimientos, información también del SINADEF. Es data que la pueden conectar a un Excel, la pueden conectar a un procesamiento, a un procesador de datos, a un ETL, o sea, un flujo de datos en un ETL, y pueden explotarla y hacer sus propias conclusiones, sus propios datos, sus propias métricas, entender un poco cuál es el flujo de la información para no estar tan dependientes de repente de lo que nos informan los medios, ¿no? Porque la información que está en datos abiertos pues está a nivel de distrito. Como hemos visto, las agencias pues no podemos utilizar información departamental. De repente en un inicio el gobierno informaba hasta el nivel departamental de alguna forma que se puede consumir, ¿no? Pero en un departamento hay muchas agencias en diferentes zonas y cada zona pues no va a tener las mismas características o el mismo impacto que va a tener el COVID respecto a cómo se va llegando, cómo va fluyendo, ¿no? Entonces necesitamos ir a un nivel más desagregado, en este caso el tema de distritos. Por eso se tuvo que recurrir a este tipo de información que estaba en las redes sociales, en las direzas, para poder de una forma generar un flujo y una base explotable, ¿no? Ya ahora utilizamos datos abiertos y es mucho más sencillo explotarlo. Entonces, ya teniendo la información, el siguiente paso pues fue definir una escala, ¿no? ¿Cómo definimos una escala entre qué es más crítico en COVID, qué es menos crítico en COVID, ¿no? Necesitamos definir una especie de score o una especie de segmentación, ¿no? Entonces, métricas que comenzamos a indagar y a buscar entender de qué nos generaba una idea de cuál era el impacto del COVID diferente en cada región. Pues el primero, indudablemente, son los casos, pero no los casos totales, no los casos en la última semana, porque evidentemente se van generando una carga de personas recuperadas que ya esos no son personas que puedan seguir contagiando, ¿no? Entonces es importante tener solamente tener una resencia de una semana, ¿no? Para poder ver cuál es el flujo de esta información, el flujo del COVID en esta región, el impacto. También es necesario, pues, entender el criterio de la densidad poblacional, ¿no? No es suficiente con los casos porque un distrito puede tener muchos más que otro, y por tanto se va a ver más afectado porque su población es más pequeña, más concentrada o al revés, ¿no? Entonces es necesario, pues, también utilizar información de la población a nivel distrital para poder cruzarlo con los casos y entender pues cuál es el porcentaje de población que se va viendo afectada cada semana. Es otro valor. Y por último, el factor de reproducción, porque los dos últimos pues nos dan una vista de cuál es el estado de hoy día en el nivel de impacto de la población, pero no nos dice si se está creciendo, si está manteniendo, si está disminuyendo, ¿no? Por tanto, necesitamos utilizar el factor de reproducción, el famoso R que veíamos inicialmente, que básicamente nos dice pues cuánto va contagiando cada persona activa el día de hoy, ¿no? Entonces, otra métrica importante que va muy relacionada pues al tema del aislamiento social, de la cuarentena, y que ahora se ha visto incrementada pues con la liberación de la economía o el término de la cuarentena. Y bueno, con todas estas variables pues lo que al final obtenemos es una segmentación. Una segmentación que definimos en 4 estados, cuatro segmentos, que son el simple, que es brote, que es cuando hay muy pocos casos; estable, ya cuando se tiene mayor cantidad de casos, pero muy pocos comparados al tema de gravedad, todavía no se ha generado mucho impacto en el porcentaje de la población. Luego viene grave y crítico, pues que vendría a ser el caso más perjudicial, más negativo para esa región, para esa población, ¿no? Ya mucha de esa población se ha visto afectada en la última semana. Entonces ya tenemos definido nuestro score, ¿no? Entonces, este score nos sirvió mucho para poder entender, pues, cuál iba a ser, pues, las incidencias que se iban a ocurrir, no solo en la población, sino también en
nuestro negocio, ¿no? En el banco, en nuestros colaboradores. Nos iba a entender, nos iba a apoyar mucho en adelantarnos y prever cuál podría ser o en qué zonas iba a pasar más rápido, ¿no? De hecho, en los casos críticos, pues las incidencias se dieron en el 64% de las zonas críticas. En el caso de los graves, las incidencias se dieron en el 48% de las zonas que estaban marcadas como graves. En el estables se dio en el 25% de las zonas que estaban marcadas como estables. Y en el brote, pues que es el caso nuevo, se dio en el 9%, ¿no? Entonces vemos que esta segmentación, este score nos termina generando una especie de leaf que nos permite diferenciar y distinguir pues cuál efectivamente es la región más crítica. Y en medida de eso, pues adelantarnos y tomar acciones que puedan mitigar esta criticidad, ¿no? No mitigar la criticidad en sí, sino mitigar el impacto o el riesgo que se genere por tener estos valores, ¿no? Que es lo que vemos inicialmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto que tienen después de que se generan los protocolos los protocolos reactivos, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar ese daño que se genera porque el daño ya está, ¿no? Entonces, al generar el tema de la criticidad, pues ya podemos ver la evolución en un mapa y ver la tendencia que ha tenido en el tiempo, ¿no? Ver cómo se va moviendo el COVID o la criticidad del COVID en las diferentes regiones y ver cómo va evolucionando y va empezando de estados estables, estados graves, estados críticos. Entender cómo fue empezando en el norte y se fue yendo lentamente hacia el sur, y de pronto ya no teníamos tantos casos en el norte, sino en el sur, y eso darnos una noción de que debemos cambiar nuestra dirección de las estrategias, ¿no? Si antes estábamos con mucho más cuidado, porque ya teníamos un cuidado muy, muy, muy alto en todas las agencias en general, pero teníamos un cuidado más particular en el norte porque empezó, luego tuvimos que reaccionarlo al sur, igual con el tema del oriente, sabemos que en Loreto, en Iquitos hubo muchos casos graves, y no. Entonces, esta evolución pues de los casos nos permitió verlo a través del tiempo y entender pues en qué momento y en dónde, sobre todo, pues aplicar la estrategia del pico y placa, que es lo que venimos explicando, ¿no? También evaluamos el monitoreo de la criticidad, ¿no? Esto es dar una vista hoy en día de cuál es la criticidad de los diferentes departamentos, verlo no solo a nivel de departamento, sino también a nivel de provincia, a nivel de distrito, tener alertas que nos digan estas provincias son las más críticas, tener más cuidado ahí o tener una estrategia en particular ahí en especial, ¿no? Entonces, este score nos ha permitido tener tanto ver la evolución y la trayectoria en el tiempo del COVID, como también un monitoreo diario de dónde deberíamos tomar acciones, ¿no? Hoy en día, pues, vemos que la criticidad es más alta en el sur, ¿no? En el sur y en el Bajo Oriente, ¿no? En zonas como Madre de Dios, en Paz, con zonas céntricas, ¿no? En el centro, ya vuelto a Cusco, en Tacna, en Moquegua, Arequipa, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro score, ya tenemos una forma de comparar diferentes zonas. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue evaluar si es posible aplicarlo en todas las zonas, ¿no? Evidentemente, definir 2 equipos de pico y placa, o 2 equipos, un equipo A, un equipo B, no es algo que se pueda realizar en todas las agencias, porque evidentemente se requiere un mínimo de personal, ¿no? Para dar funcionalidad, para dar continuidad a la agencia, ¿no? No se puede partir todas las agencias en 2. Entonces, y sobre todo, pues porque debemos considerar de que hay operaciones en particular que se han generado esta coyuntura, ¿no? El tema de las reprogramaciones y congelamiento, ¿no? Son operaciones son procedimientos que requieren mucha carga operativa, ¿no? Y requieren mucho trabajo, mucho apoyo de los colaboradores de la red. Entonces, no se puede definir si así nomás partir una agencia, ¿no? Otro también fue el tema de los créditos de FAI reactiva, una carga de desembolsos, de préstamos que se dio y que se sigue dando hasta ahora, y que también involucra, pues, tener disponibilidad, ¿no? No se puede trabajar de repente como en 2 equipos, o un equipo que está y el otro equipo está de repente de forma remota, no va a tener la misma facilidad para poder atender a estos procedimientos, ¿no? Entonces, tiene una carga operativa fuerte. Y evidentemente también están las operaciones regulares, ¿no? Las operaciones regulares de una agencia, que son el tema de
de atender el tema de expedientes, el tema de bóveda, el tema del tipo de cambio, operaciones que generan un flujo natural y también se suman a las otras dos, ¿no? Entonces, no es así de sencillo partir la agencia, ¿no? En dos. Pero, sin embargo, podemos utilizar otro criterio, ¿no? Que es el criterio del modelo de la teoría de colas, ¿no? Otra forma de utilizar los datos para poder, de una forma, entender qué agencias sí podemos aplicar el modelo y cuáles agencias no. Y esto va muy relacionado, pues, al número de servidores que se genera, entender, pues, que se requiere un mínimo de personas. De repente se requiere un mínimo de 3 personas, digamos. Entonces, si la agencia tiene 6 personas en atención al cliente, no, lo parte en dos, tiene 3 y es suficiente. Pero si tiene 5, ya no va a ser, no se va a poder. Si tiene 10, ahí sí se va a poder 5, ¿no? Si tiene 4, no. Entonces es importante ver ese número de servidores que se va a quedar, el número de llegadas, el número de atención, el número de clientes que van llegando, el tiempo con el que llegan, pues, y el tiempo que van a tener en el servicio, ¿no? Esto va a depender de cada tipo de operación que se realice, ¿no? Cada tipo de operación tiene un promedio, una distribución, una probabilidad de tiempo diferente, ¿no? Entonces se requiere hacer un estudio de teoría de colas y, sobre todo, a un nivel estresado, porque sabemos que no es una coyuntura normal, es una coyuntura totalmente diferente. Entonces tenemos que aplicar el ruido, el estrés, para poder definir qué agencias sí se pueden abrir o cuáles no. Entonces, teniendo estos criterios, ya empieza una parte de reingenierías, que prácticamente lo que viene a hacer es que, si no tenemos algún personal, pues apliquemos una estrategia para compartir personal entre agencias cercanas, ¿no? Definamos mover personal entre diferentes agencias a través de medir la distancia entre las agencias, el tiempo que tienen de llegada, el tiempo que tienen el personal para ir trasladándose, ¿no? De repente deben estar a 1 kilómetro de distancia o menos de 1 kilómetro de distancia, y que se vayan transfiriendo así estos recursos. Ya viene el tema de todo este proceso de reingenierías que se dan, para poder así lograr que alguna agencia genere pico y placa y se pueda generar esta especie de escudo, esta especie de protección en el caso de que genere una incidencia. Entonces, lo que viene ahora es definir, pues, la criticidad, primero, como ya veíamos, el score, luego la factibilidad y, por último, el despliegue en las agencias, ¿no? Y repetir este proceso todo el tiempo para poder ir evaluando cómo se va definiendo, cómo se va desplegando el COVID en todo a nivel nacional, ¿no? Lo que hemos visto, pues, es que de un grupo de agencias que definimos en pico y placa, que son las verdes, las barras verdes, que fuimos incrementando conforme pasó el tiempo, se comenzaron a dar muchas incidencias en el tiempo y esas incidencias en un escenario normal pues hubieran provocado de que la agencia se cierre por el tema que hemos explicado del protocolo de pico y placa, por el protocolo de cuarentena, y por tanto pues no se hubiera contado pues no se hubiera podido dar continuidad al negocio, no se podría haber continuar atendiendo al cliente, y pues evidentemente era algo que iba a suceder. ¿Qué nos lleva a esto? Pues nos lleva a evaluar resultados que tuvimos de este modelo de pico y placa que se utilizó con el tema del score, el tema del teoría de colas, el tema de evaluar las distancias entre agencias, toda esa información, todos esos datos. Y pues lo que vimos es que evitamos hasta el 80% de los cierres en las agencias de pico y placa, ¿no? Ya hubo muchas agencias que lamentablemente, pues, por la cuestión de la zona, ya la incidencia fue mayor y a veces pudo haber afectado a los dos equipos y se tuvo que ir a aplicar el protocolo. Pero en la gran mayoría, el 80% de los casos, pues, que están de las incidencias, pues, pudimos evitar que se cierren y responder con el equipo de respaldo que teníamos. Adicionalmente, esto significa de que se evitaron 655 días de cierre de agencia por cuarentena, ¿no? Como veíamos, era un número de 15 días de protocolo, entonces todos estos cierres pues nos evitaron incrementar o maximizar la disponibilidad de la agencia sin exponer al personal o sin exponer a los clientes, ¿no? Entonces, se evitó esa exposición también, se evitó la exposición en 560 colaboradores,
porque al ya no estar en un equipo alterno, pues ya no tienen contacto con la persona que tuvo que puede haber tenido esta incidencia. Entonces se pudo proteger a esas personas. Y adicionalmente otras cosas que también sirvieron es que en el día a día, al tener dos equipos en una agencia, un equipo se puede utilizar como equipo de respaldo con otra agencia que de repente está en la zona, no está con pico y placa, pero puede responder como un equipo de respaldo, un equipo de emergencia, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos, este tipo de jugadas se utilizaron pues para poder dar continuidad a otras agencias y mantenerlo en operaciones, ¿no? Esto fue en 11 zonas que se hubieran quedado sin operaciones si no se hubiera tenido un equipo de pico y placa cercano, ¿no? Entonces, todos son beneficios que nos generaron, que nosotros lo agrupamos en un triple check, que viene a ser pues que sea bueno para el cliente por el tema de la continuidad de las operaciones y pueda recibir atención, que sea bueno para el colaborador porque estamos minimizando la exposición que puedan tener, y también sea bueno para el banco, ¿no? Porque mantenemos la operación, mantenemos el funcionamiento, la continuidad del negocio. Entonces, garantizamos de esa manera que se pueda seguir dando el servicio al cliente y se pueda ir generando el funcionamiento del negocio, ¿no? En el día a día. Y bueno, una pregunta que está dentro de las una pregunta que está cuando se el tema de descripción, pues fue si es posible generar pronósticos confiables a pesar del contexto que estamos viviendo. La realidad es que muchos de los modelos hoy en día, pese a los criterios de robustez que puedan haber generado o con los que se pueden haber creado, no estaban preparados para una singularidad como es el COVID, ¿no? Entonces, los modelos que ya estaban difícilmente se pueden haber adaptado al COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos nuevos modelos en esta coyuntura? Pues la realidad es que la única forma es el monitoreo, la calibración, ¿no? Una vez que generas un nuevo modelo con la información que tienes, debes entender de que tu pronóstico no va a ser tan confiable en el tiempo como lo puede haber sido una coyuntura normal. Lo que significa que requieres tener mucha más revisión, mucha más frecuencia en el tema del monitoreo, en el tema de la calibración, en el tema de la escala en los pesos, para poder evaluar si el modelo requiere cambios, ¿no? Y que posiblemente va a requerir cambios con el tema de la coyuntura. Caso contrario, se puede generar modelos en tiempo real, que están ahí constantemente absorbiendo información del día a día y que se pueden adaptar ya en tiempo real. Es otra forma de poder evaluar el desempeño del modelo y garantizar de que el modelo sea adecuado a la coyuntura actual, ¿no? La realidad hoy en día, no los datos, más que los datos nos puedan garantizar información a futuro, los datos nos garantizan acciones tácticas hoy en día. Y que es lo que se ha querido mostrar en esta presentación, que es cómo el uso de los datos, el uso de los datos para poder de una forma entender cuál va a ser el pronóstico de forma táctica en diferentes regiones, ya sea en temas de criticidad de COVID, en temas de predicción de operaciones en las agencias. Toda esa información nos permite no necesariamente generar de repente una nueva base de leads o una nueva predicción de clientes, no, pero sí nos genera una forma de poder dar continuidad al negocio y poder garantizar de que se estén dando el funcionamiento y al mismo tiempo pues dar seguridad al cliente, dar seguridad a los trabajadores y que todo pueda salir adelante sin mayores riesgos, ¿no? Que bueno, ya de por sí los riesgos son inherentes a esta realidad, ¿no? Y bueno, no sé si hay preguntas adicionales que se puedan hacer. Excelente presentación, Chris. De hecho, sí tenemos algunas preguntas. La pregunta más votada es, ¿qué datasets recomiendas para que nosotros mismos hagamos el modelamiento a nivel de provincia? ¿Cómo hizo? Ya, en el tema de datasets, pues, la información es recurrir a información externa, que es la información del COVID, ¿no? Como mencionaba, en el portal de datos abiertos pueden descargar la información, los datos, y
y ahí lo pueden tener a niveles agregados de distrito. Con esa información pueden evaluar métricas, como mencionaba, casos en la última semana o en los últimos 15 días, evaluar los casos activos. También se puede generar el tema del criterio de reproducción del contagio, que viene a ser pues cuántos casos van yendo esta semana respecto de repente al periodo anterior. Es una forma de verlo. Entonces así van viendo la velocidad en que se van incrementando los casos. Evidentemente esto requiere de algún criterio para poder garantizar de que las muestras o el muestreo que se realiza por el tema del COVID no genere un sesgo, ¿no? Porque si evidentemente se hacen más muestras, se van a generar de repente más casos confirmados y por tanto no. Ya hoy en día no es algo que ocurre tanto porque ya se ha normalizado una forma el número de pruebas. Ya siempre está rondando entre 20.000 a 25.000. Entonces el sesgo es menor. Sin embargo, todas estas métricas yo recomendaría que las evalúen de forma móvil, ¿no? Periodos móviles, últimos 7 días en un periodo móvil, generar de repente un promedio de esta media móvil, y así pueden darle cierta robustez para que no sea tan volátil ante un cambio, ¿no? De igual forma también pueden normalizar la curva, ¿no? Hay formas de poder hacer que los datos pues, puedan tener una cierta continuidad o los puedan, como que los puedan limpiar un poco esa data, ¿no? Como que puedan dar esas datas de que se mantiene esa curva de crecimiento, se mantiene la curva de creciendo. Entonces es una forma de poder evaluar las métricas y poder entender de cómo podría impactar el COVID en determinada región, en determinado distrito, en determinada localidad, ¿no? Cada uno va a tener un impacto diferente y es necesario tener esa información para poder aplicarlo en nuestro día a día. Ok, Cristian, gracias. También nos preguntan cómo realizó el diseño, cálculo de los scores, modelos, plataformas que se usaron, entre otros. Claro. El score, mencionaba, se hizo con 3 variables, que eran los casos en la última semana, los casos por población de la última semana y el factor de reproducción. El score siguió un criterio se esperaba de que pudiéramos hacer una proyección en la siguiente semana de cuántos casos podrían haber, ¿no? Siguiendo el crecimiento, una especie de modelo SIR, por decirlo así, con un crecimiento exponencial, el caso de sospechosos, recuperados, infectados, ¿no? Entonces, esperábamos tener una idea de cuántos casos podríamos tener como una proyección en los siguientes 7 días, o los siguientes 10 días, y al tener esa proyección y tener también la dirección en la que estaba yendo esos casos, podríamos haber hacer una escala en la cual se vaya escoreando pues cuál va a ser la criticidad en cada uno, ¿no? Simplemente como garantizar pues que al definir los puntos de corte, los segmentos, pues de repente la criticidad se incremente un doble, un cuádruple riesgo, por decirlo así, un cuádruple impacto, ¿no? De hecho, en el score que nosotros tenemos, los casos graves son 4 veces con mayor impacto que los casos estables, y los casos críticos son 16 veces más que los casos estables, ¿no? Entonces, se va manteniendo esa continuidad, ¿no? Entonces, simplemente es basado en una proyección a muy corto plazo, pero que nos da mucha información para poder delimitar pues qué acciones tomar ciertas estrategias y en cuáles no. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn para que estén al tanto cuando subamos las grabaciones de los 10 temas expuestos durante la semana a nuestro canal oficial en YouTube. Y muchas gracias por haber participado de nuestro primer Data Week.